dice que lo tenemos todo, pero no hay cosas, algunas cosas. Dice, en el Señor Jesucristo no hay pecado que no pueda ser perdonado, que no se pueda perdonar. ¿Estamos de acuerdo? Fue una buena actitud empezar el año sabiendo que aunque hubiese pecado en nosotros, el Señor es suficiente para perdonar nuestro pecado si nosotros nos acercamos a Él y nos arrepentimos. Otra cosa que mencionábamos era que en el Señor Jesucristo no hay oración que no pueda ser contestada por el Señor. Todas las oraciones son contestadas. ¿Estamos de acuerdo? Pero todas las oraciones no se contestan de la manera que uno espera. A veces el Señor le dice, no es el tiempo, o no es para usted. Usted hizo todo lo necesario, pasó la hoja de vida, presentó todos los exámenes, pero ese trabajo no era para usted. Entonces el Señor le contesta en su oración que no, aunque nosotros insistamos. Una tercera cosa que hablábamos en el sermón del año pasado es que en Jesucristo el Señor no hay alma que no se pueda salvar. La obra del Señor es en favor de toda la humanidad. Claro que solo aquellos que creen en el Señor Jesucristo son salvos, pero si dependiera del sacrificio de Cristo, el hecho de que fuésemos salvos alcanzaba para todos. Pero no es solamente por que alcance para todos, es que todos vamos a ser salvos, sino que todos debemos responder al llamado del Señor, al llamado eficaz. Necesitamos responder a esa gracia derramada sobre el hombre y tener fe para poder ser salvos. Y un cuarto elemento que hablábamos era que en Jesucristo el Señor no hay problema que no se pueda solucionar. No importa que hubiésemos empezado el 2019 con un gran problema, no hay problema que el Señor no pueda solucionar. Familiar, laboral, espiritual, el Señor es suficiente. Y ese fue nuestro sermón del año anterior. Pero hoy quiero hablarles de algo que nos sucede con alguna frecuencia. Bueno, hablo en singular, si me permiten, me sucede con alguna frecuencia. No sé si en todos los años, pero en los últimos años, cuando empieza el nuevo año, ¿qué hacemos? Bueno, los que son creyentes se reúnen con su esposa, con sus hijos, con sus familiares y oran. Pero también hay un tiempo en que estamos a solas, ¿no? Entonces hay algo como que hay ¿cómo le llamamos nosotros? Unas promesas que uno hace para el año nuevo, ¿no? ¿Cuáles han sido las promesas que usted ha hecho? Creo que tengo anotadas unas, dos o tres, no son gran cosa. Primero, le cambio, ya no le llamamos las promesas, ¿sí? Sino le llamamos los compromisos para el año nuevo. Bueno, eso lo hice el año pasado. ¿Y el primero? ¿Cuál era? Hacer dieta, ¿sí? Porque todo lo que nos comimos en diciembre hace que ya no le quepa lo que se colocaba antes. Algunos dirán, vamos al gimnasio, ¿no? Pero los que no dirán, vamos a hacer dieta. Algo más que la gente decía que sería bueno hacer era ahorrar. Este año sí vamos a ¿qué? A ahorrar, ¿no? Vamos a ahorrar para hacer el viaje que no pudimos hacer este año, para comprar lo que no pudimos comprar, y tal vez si nos pusiésemos a hacer la lista saldría larga. El problema es que no hubo dietas, ni hubo ahorro, ni hubo acercarse más a los papás, ni hubo ahora sí voy a tomar las cosas de Dios en serio para algunos. Y aunque para nosotros no fue simplemente una promesa al aire, sino como una decisión que tomamos a principios de años, pero son de esas decisiones fallidas, ¿sí? Uno con buen corazón dice sí, este año sí, pero en el transcurso del año se va diluyendo esas buenas intenciones. Ahora, no todo lo que planeamos
llegamos a ejecutar, es cierto. Pero hay cosas que serían muy buenas que hubiésemos hecho si no hubiésemos desmayado. Pero lo primero que quiero hablar, y este es un sermón que se supone que es para animar, es lo que dice Salmo 138, 6. Y es cómo nosotros nos acercamos al Señor, lo necesario, para poder entender qué necesidades son las prioritarias. ¿Cómo dice el versículo 6? Alguien que me ayude, por favor. Salmo 138, 6 dice: el Señor ocupa el lugar más alto por encima de todos los demás, pero aún así, Él nunca abandona a los humildes. Él siempre sabe lo que hacen los soberbios y se mantiene alejado de ellos. Muy bien, inicia con una afirmación, ¿no? Dice, el Señor ocupa el lugar más alto. Entonces no es haciendo referencia a la vida de cada uno, si usted lo tiene en primer lugar, sino que en la realidad de Dios, Él ocupa el lugar más alto. Tal vez en nuestro corazón no, en nuestra vida no, o sí, no quiero cuestionar esa parte, pero la afirmación que hace el escritor bíblico es que independiente de cuál sea su prioridad, Dios es el primero, ocupa el lugar más alto. Y usted diría, bueno, por lo más alto, pues sí, porque Él está arriba, de pronto, esa figura que nos da que Dios está en los cielos, pero dice, por encima de todos los demás, hablando de todos los seres que Él creó. Entonces, cuando nosotros vamos a sentarnos a hacer esas decisiones para el próximo año, lo primero que tenemos que recordar es que el Señor está por encima de nosotros. Cuando dice de todos los demás, no nos incluye a nosotros, ¿no? O sea, mis planes no van a estar por encima de Dios, aunque yo planeé cosas extraordinarias para mi vida, pero no van a estar por encima de Dios. No van a estar por encima de Dios las decisiones que yo tomo. Pero hay una ventaja, hay una bendición para nosotros. Dice la segunda parte del versículo, pero aún así, o sea, aún cuando está por encima de nosotros, aunque Él es superior a nosotros, aún así, Él nunca nos abandona, dice ahí el texto. No. Aunque es cierto que es a nosotros, ¿no? Pero dice nunca. La expresión nunca, ¿qué quiere decir? Otra, jamás. Y entonces, ahí nos detenemos y vemos este año. Tal vez hubo días oscuros este año, en la cual que usted consideró que Dios le había abandonado, que Dios no estaba cerca, o por lo menos que Dios no intervenía. Pero Dios siempre interviene a nuestro favor, dice. Pero aún así, Él nunca abandona a los humildes. Nuestros planes del 2019 fueron planes humildes. ¿Y qué hace que nuestros planes sean humildes? Y los que vamos a planear para el 2020, ¿cómo sabemos que realmente son humildes? ¿Son humildes porque no pedimos? ¿Quién los hace humildes? Para que Dios nos mire. También está la otra parte, termina diciendo el versículo. Él siempre, en contraposición al nunca, este es siempre. Siempre sabe lo que hacen los soberbios. Los soberbios planean desde su propio deseo. No lo consultan con Dios. Eso es lo que nos hace humildes. Que nuestros planes para el próximo año sean consultados con Dios. En conjunto, nuestra familia. Pedimos a Dios, Dios, ayúdanos. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Y no solo Dios sabe lo que hacen los soberbios, sino dice, y se mantienen alejados de ellos. O sea, Dios toma la decisión
de alejarse de los soberbios, de alejarse de los orgullosos, de alejarse de los altivos. Por eso es que es tan necesario estarnos evaluando que no seamos de ese grupo, nuestra manera de vivir. Dios está con los humildes. Nuestras decisiones entonces deben de ser humildes, pero para ser humildes es que tienen que estar sometidas a Dios, a Cristo. Nuestras decisiones deben ser sometidas a Cristo. Tome la decisión que quiera, pero sométela a Cristo. Señor, esto es lo que yo tengo que hacer el próximo año. ¿Usted se va a agradar con esto que voy a hacer? ¿Esta es la forma como usted quiere que yo le sirva el próximo año? ¿Esto es lo que usted me ha llamado a hacer dentro de la congregación? ¿Esta es la forma como voy a servir a mis hijos, voy a servir a mis padres, voy a servir a mi esposo, a mi esposa? Haciendo esto, ¿es lo que a usted le agrada, Señor? Ese es lo que el Señor espera de sus hijos. Pero Romanos 12:2 nos da otro elemento para cómo convertir esas decisiones fallidas en realmente decisiones que agraden al Señor. Alguien que me ayude. Romanos 12:2. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Entonces el versículo empieza con una afirmación. No vivan según el modelo de este mundo. O sea, que las decisiones que nosotros debemos tomar para este nuevo año, debemos asegurarnos que no sea siguiendo el modelo de este mundo. Algo que se practique mucho en el día de hoy, que sea el modelo del mundo, que no sea algo que nosotros debamos seguir. El egoísmo, ¿qué más podría ser? La diversidad. Sí, la tolerancia, hablemos de la tolerancia, de género, ¿sí? Que es algo que el modelo del mundo ha asumido desde hace años. El divorcio. Y aunque son decisiones que la gente toma, la palabra el Señor le dice hoy, no vivan o no tomen sus decisiones de acuerdo al modelo de este mundo. Bueno, y si no es de acuerdo a lo de este mundo, ¿qué decisiones tomamos? ¿O cuál va a ser nuestro parámetro? Dice, mejor dejen que Dios, ¿qué? ¿Tome las decisiones por nosotros? No. Ese es un error. Señor, yo le voy a poner pruebas y señales para que si es su voluntad que yo haga esto o haga aquello. Hoy en día hay mucha gente viviendo emociones de esa manera. Pero no, las decisiones tiene que tomarlas usted, mi hermano. Pero ¿cómo nos ayuda Dios? Dice el texto, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Dios nos está ayudando a través de su palabra a cambiar nuestra manera de pensar, para que entonces queramos cambiar nuestra manera de vivir y de esa manera romper ese modelo del mundo en nuestra vida. ¿Sí? Para muchos en el mundo, aunque pues es algo que se está haciendo ahora, servir sin recibir recompensa económica no está bien, ¿cierto? O sea, usted trabaja para recibir un sueldo. Pero ¿y cómo es el modelo en la iglesia? Cuando con los maestros de escuela dominical, con el hermano que va a visitar al otro, ¿será que ese hermano espera recibir un sueldo, prestaciones, todo ese tipo de cosas? No. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha transformado el Señor? Su manera de pensar, ¿sí? ¿Y cómo ha cambiado su manera de pensar? Es lo que usted ha recibido de gracia, lo va a dar de gracia.
Yo no le pagué a nadie para que me presentara el Evangelio, ¿sí? Yo no le pagué a mi maestro de escuela dominical cuando estaba pequeño para que me enseñara, ni al maestro que estuve de jóvenes para que me enseñara, tampoco le pagué a mi profesor de teología para que me enseñara. ¿Entienden? Ellos tenían una forma de pensar diferente. Ellos hacían bien a la gente porque Dios había hecho bien con ellos. Y entonces Dios cambia nuestra manera de pensar. Ahora nosotros servimos al Señor no esperando una recompensa económica, sino traer bien a la gente y de paso bendición de Dios para nosotros. ¿Ve? Y algunos tienen que trabajar más en eso, en dejar de pensar como piensa el mundo para empezar a pensar como Dios quiere que nosotros pensamos. Porque si cambiamos nuestra manera de pensar, aún en esas cosas, nuestra manera de vivir va a seguir cambiando. Así, habrán dos cosas. Dice, así podrán entender, número uno, y así podrán aceptar lo que Dios quiere para ustedes. Estamos hablando del pueblo del Señor. No solo lo que Dios quiere para ustedes, sino que también dice, y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. O sea, Dios no solo quiere que nosotros aceptemos y entendamos lo que Él quiere para nosotros, sino que a través de esa aceptación y ese entender, vamos a ver que lo que Dios ha preparado para nosotros es bueno, es perfecto y es agradable. Entonces, ¿cómo evitamos tener decisiones fallidas en nuestra vida? Dios transforma nuestra manera de pensar para que sea más a la manera de Él. Y de esa manera las decisiones que vamos tomando no son un tiro al aire, sino son seguras. Pero hay algo que me llama la atención. Y seguimos hablando de lo que es el fin de año. Algunas personas van a empezar a tomar decisiones o van a seguir tomando decisiones por su pasado. Y usted dice, no, las decisiones es para futuro. Sí, pero muchas veces el pasado es el que interviene, el maltrato que tuvo. Entonces por eso usted tiene la libertad de seguir odiando a sus padres, porque fue maltratado, o por su hermano, o por el primo, o el que le hizo bullying. Y va a seguir con la misma actitud que ha traído. O por las pérdidas. Ya no está mi papá, ya no está mi mamá, ¿sí? Perdí mi trabajo este año, ¿qué voy a poder hacer? O también los logros. Es que años como el 1900 tal, cuando yo llegué a la cima de la empresa, cuando logré, cuando me gané, cuando es que yo tenía y yo tuve. Y hay gente que vive en eso. Y las decisiones que va a tomar el próximo año es alrededor de su pasado. No hay que desconocer el pasado, nos afecta. Y algunos dirán, no, las decisiones las voy a tomar por el presente. ¿Sí? Y lo que me tiene que preocupar, y las decisiones que yo tengo que tomar, son las del presente. ¿Qué le preocupa? A los hermanos, ¿qué les preocupa? ¿Qué van a comer? Dice el texto bíblico. ¿Qué se van a poner? ¿Qué van a estrenar? ¿Dónde van a vivir el próximo año cuando se acabe el contrato de arriendo? ¿Sí? Y son las cosas como inmediatas que cualquiera diría, bueno, estamos, eso es lo que nos preocupa a nosotros. Trabajo también puede ser algo que las personas tengo o no tengo trabajo. Hoy. Y algunos van a tomar sus decisiones por lo que tienen hoy. Y otros van a tomar sus decisiones por lo que piensan que es el futuro. Si voy a tener salud o no. ¿Qué debo hacer? Los sentimientos. ¿Me voy a casar o no? ¿Voy a seguir así o no? ¿Sí? Y tal vez el que no escuchó la primera parte del sermón dirá que me voy a divorciar o no. Por los sentimientos. Otros
Va a ser por su trabajo, por sus logros. Este año sí va a ser el mejor año. Este año es el que voy a alcanzar las metas. Este año sí me voy a proponer a que mi empresa salga adelante. O los que ya no tienen mucho tiempo en el mercado laboral, dirán, bueno, ¿y mi pensión? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a trabajar? ¿Qué notan? ¿Qué notan ahí en ese análisis? Todo el día cae la tierra. Todo el día cae. El hombre pone sus metas solo terrenales. Si yo les pregunto sobre las cartas de Scrooge Topo, ¿la han leído? Bueno, no se han perdido mucho, porque son en Biblia. ¿Sí? Creo que fue C.S. Lewis el que escribió, ¿no? ¿El que más escribió él? El profesor, catedrático, creyente. Señor Lewis escribía y le dieron en la editorial de un periódico de Manchester Guardian, en plena época de la Segunda Guerra Mundial. Y él escribió algunos editoriales. Luego lo compilaron y le llamaron las cartas. Nadie se llama así. Él en sus editoriales que se convirtieron en libros, él inventaba nombres terribles como ese, como ponerle uno. Y básicamente, y lo criticaron mucho, y de alguna manera pues no es una lectura agradable si uno no entiende lo que quiere decir, porque eran las cartas. Este tal Escrútopo era un demonio que le escribía a un sobrino demonio que estaba atormentando a sus clientes, y sus clientes eran algunos hombres, ¿no? Recuerden que en esa época se utilizaba mucho esa figura, esa alegoría, esa manera de hablar, no eran como tan directos, sino utilizaban todas esas figuras para explicar algunas cosas. Entonces se suponía que él estaba entrenando a su sobrino, y en una de esas cartas, bueno, le decía, no se confíe de ellos ni se confíe de Dios, usted tiene que hacerlo a que quieran esto y quieran aquello, o sea, mostrándole a los lectores en lo que el Satanás lo embolata a uno. En una de esos capítulos, él escribe: haga que la gente tenga sueños, planee el futuro y que piense en el futuro, pero aquí en la tierra. Que la gente desee con anhelo alcanzar sus metas terrenales, para que se esfuercen tanto en alcanzarlas que se convierta eso en su Dios y dejen de confiar en Jesús. Hermano, yo no estoy en contra de las metas, yo espero que mis metas estén organizadas y presentarlas delante de Dios, pero cuando esas metas son solo metas terrenales, hermano, tienen que evaluarlas. Tienen que evaluarlas. ¿Dios ha actuado en el pasado? Sí. ¿Dios ha actuado en el presente? Sí. ¿Va a actuar en el futuro? Sí. Pero no está reflejado en nuestros propósitos, no está reflejado en nuestras metas. Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32. ¿Cómo dice el texto? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero lo primero que dice es: no os afanéis. ¿Y qué es afanar? Bueno, el diccionario tiene la RAE, su diccionario, tiene 5 definiciones. Se las voy a leer. Y usted me dice cuál sí, cuál no. Una definición es el esfuerzo o un empeño grande. ¿Acaso Dios nos está diciendo no se esfuercen, no se empeñen en cosas grandes? No, entonces ese no es. El segundo, un deseo intenso. El afán
el afán por el dinero, es un deseo intenso de tener. ¿Acaso Dios nos dice eso? No, es todo lo contrario. No os afanéis, esa no tiene que ver. La tercera, que es una palabra que está en desuso, o sea que en un tiempo en el español se usaba mucho y ahora ya no se está usando. Para un apuro, un aprieto o una necesidad extrema. Cuando uno está en una necesidad extrema, ¿qué pasa? Uno se afana. Y creo que esa es la que tiene que ver, ¿no? O sea, no se sientan desesperados porque están en una necesidad extrema. Porque si alguien se pone a evaluar si alcanzó las metas, lo más probable es que no, en algunas áreas. ¿Sí? Entonces eso lo hace usted mala persona, lo hace incapaz como persona, como creyente es malo, ¿no? No se afane. O sea, no vea eso como una necesidad extrema. No os afanéis, pues diciendo, aquí menciona en una pregunta 3 cosas: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Sí? Aunque uno todas las mañanas es ¿qué va a haber de desayuno? ¿Sí? ¿Con qué se va a acompañar eso? ¿Sí? ¿Qué me voy a poner hoy? Todos los días, ¿sí? Pero aquí cuando dice, una cosa es que hay una necesidad y otra cosa es que usted la lleve a que sea una necesidad extrema o que traiga afán. Y explica la razón, ¿cierto? El versículo 32 dice, porque los gentiles, o sea, hablando de los que no son del pueblo del Señor, buscan todas estas cosas. No dice que viven todas estas cosas, sino que su afán es obtener todas estas cosas. Ahora, ¿por qué no afanarnos por asegurarnos un futuro mejor? Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, eso le corresponde a Dios. Proveer para todas nuestras necesidades. ¿Sí? El pensar que es nuestro afán nos quita la mirada del Señor. Pero cuando yo me levanto y digo, Señor, todo está en sus manos, ayúdenos en el día de hoy. Y hago mi mejor esfuerzo en el trabajo, hago mi mejor esfuerzo en el estudio. Entonces vamos a verlo. Pero estamos en una sociedad que no nos perdona, hermanos. Y sin darnos cuenta, nos ha envuelto tanto que esos son nuestros afanes. Ahora, si usted se descubre así, dele gracias a Dios, porque Dios nos está mostrando que no es la manera de pensar que debemos tener. Ahora, no es que porque hagamos una oración ya cambiamos nuestra manera de pensar. Si no es así, entonces ¿qué debemos hacer? Poco a poco el Señor nos va a estar ayudando. Pero la palabra del Señor dice, yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y ese es el problema, ¿no? Verse uno como un mendigo. ¿Y qué tal que no? ¿Y qué tal que me pase esto y me quede sin trabajo y me quede sin casa y me quede... ¿Sí? Descansa en el Señor para eso. Sigue diciendo el texto en el versículo 33 y 34. Porque hasta aquí ha hablado de lo que hace el hombre, pero ¿qué es lo que hace Dios? ¿O qué? Cuando decimos el hombre nos referimos al hombre gentil, el que no tiene al Señor, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué debemos hacer nosotros los creyentes? Dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán, basta a cada día su propio mal. ok. Entonces, ¿se acuerdan qué es lo que buscan los gentiles? Veíamos en el versículo pasado. Buscan todas estas cosas, o sea, la comida, eso es lo que buscan, la bebida, el vestido. Pero a nosotros nos dicen, va a buscar. Ustedes busquen primeramente 2 cosas. ¿Qué es lo primero que hay que buscar? El reino de Dios. Y busquen su justicia, la justicia de Dios. ¿Cómo buscamos el reino de Dios? Acercándonos a quién? Al Señor Jesucristo, por su palabra, conociéndole más, relacionándonos con Él, orando, acercándonos a la iglesia. O sea, todo lo contrario que nos dice el mundo. Para alcanzar sus metas,
aléjese del Señor y acérquese lo que necesita. Por ejemplo, yo quiero hacer negocios con el Estado, pero ¿qué me va a decir alguien por ahí? Ay, pero para trabajar con el Estado usted necesita hacer ¿qué? Condescendiente con la gente, porque hay gente allá, que el tesorero, que esto, para que sus proyectos puedan avanzar, entonces usted tiene que darle dinero, ¿ve? Entonces, ¿me entiende, hermano? Ese es el modelo del mundo y contra eso es que nosotros nos enfrentamos, pero uno no se enfrenta pareciéndose a ellos, ¿sí? Pongamos creyentes que entonces hagan los torcidos para nosotros, no. Dicen, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces, todo lo que necesitamos, todas esas cosas, serán añadidas. Decisiones correctas para el próximo año. Una, buscar el reino de Dios en su vida, en su familia. Y buscar la justicia de Dios, entenderla en lo que usted hace. Versículo 34. Así que, no os afanéis. ¿Recuerda que empezó así? No se afanen. Y aquí otra vez. Así que, o como resumiendo, como en conclusión de esto, no se afanen por el futuro, por el día de mañana. Planéenlo, pero no se afanen por el día de mañana. Y explica la razón. ¿Cuál es la razón? Porque el día de mañana traerá su afán. O sea, habrá algo necesario que hacer para el día de mañana, pero hoy usted tiene algo necesario que hacer. Y la gente está dejando de vivir el presente para solamente soñar con el futuro. ¿Sí? La gente tiene una familia y la está desaprovechando por pensando cómo adquiere lo que va a adquirir el próximo año y no disfruta lo que tiene. La gente está tomándose el platico de sopa y no lo disfruta ni agradece a Dios con gozo, pensando en qué es lo que va a pasar mañana. Y el escritor bíblico termina diciendo, basta a cada día su propio afán. Dios quiere que fijemos metas, no las terrenales, porque esa ya tal vez la colocamos, sino que incluyamos dentro de nuestras metas celestiales, metas, decisiones que lo tengan en cuenta a Él, al reino de Dios, a su justicia. ¿Qué tanto nuestras decisiones tienen en cuenta a Cristo? Miremos, Santiago capítulo 4, versículo 13. ¿Alguien que lo lea? Oigan ustedes lo que dicen. Hoy o mañana viajaremos a esta u otra ciudad y estaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos mucho dinero. Cuando dice, oigan ustedes, o sea, está preguntando a la misma persona, o sea, él está diciendo, mire, esto es lo que ustedes dicen. Hoy o mañana viajaremos a esta u otra ciudad y estaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos mucho dinero. Bueno, eso no suena como un plan, ¿sí? Voy a una mejor ciudad donde yo pueda desarrollarme laboralmente, donde yo pueda desarrollarme profesionalmente, ¿sí? No voy a estar para arriba y para abajo, me voy a situar en un solo sitio, ¿sí? Y voy a tener una meta grande, y es hacer negocios y tener mucho dinero. Eso no se parece a nuestros planes, ¿cierto que no? Nuestros planes son diferentes. A veces, esos planes son terrenales, buenos pero terrenales. 14, el versículo 14, ¿qué dice? Ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana, porque ustedes son como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Pues el escritor bíblico se tomó en serio ayudarles a las personas a entender lo profundo de nuestros planes terrenales. Dice, ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana. Ahora, ¿cuánto tiempo se demora uno para llegar a otra ciudad, establecerse, generar negocios y ganar mucho dinero? Honradamente, ¿no?
Y ese es el tipo de planes de uno. Uno no hace un plan, ¿qué voy a hacer mañana? Sino viaja a su mente. Usted ni siquiera sabe. Pero ¿por qué es tan importante que él llame la atención a eso? Dice, porque ustedes, explica la razón, son como un vapor. ¿Usted le ha pasado? ¿Sí? A veces la hermana y le dice, no, le vaya y revise la olla, ¿no? Entonces uno destapa la olla. ¿Cuánto dura ese vapor en salir? Uno se tiene que alejar y levanta la tapa y sale. Pero de una vez desaparece. Dice, son como el vapor que aparece por un momento y después desaparece. Y está hablando de toda la vida, donde hay miles de planes que hemos desarrollado. Entonces, comparado la vida, que es como por un momento, ¿qué pasa con nuestros planes? ¿Qué llegan a hacer? Y eso ha separado familias, eso ha separado a la gente de la iglesia, eso ha separado a la gente de Dios, esos magníficos planes que no duran nada. Porque el hombre es temporal en este mundo. Pero el escritor no se queda ahí, avanza, dice. Por el contrario, o sea, no deben decir, yo voy a hacer esto, aquello, sino que dicen, siempre deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué está teniendo en cuenta él? Que no tenía, dos cosas está teniendo en cuenta. Una, el Señor. ¿Y qué es lo otro que está teniendo en cuenta? Si el Señor quiere, viviremos. Los otros no incluyeron eso. Los otros daban por sentado que mañana y muchos años iban a vivir y ahí iban a hacer dinero. Lo que está diciendo es, mire, sepa que Dios es soberano y si Él quiere, viviremos y haremos lo que Él quiera. Pero para que eso sea cierto, mis planes tienen que ajustarse. Mis decisiones han fallado porque no están ni cerquita a los propósitos de Dios. Versículo 16. Pero ahora ustedes se sienten orgullosos y son arrogantes, hablando del grupo de personas que no tienen en cuenta a Dios. ¿Lo califica de qué? Orgullosos y arrogantes. Dios nos ve así, pero Dios no nos ve a nosotros así. ¿Recuerda que era lo contrario? Humildes y dependientes de Él. Todo ese orgullo es malo. Y en ese contexto de planes, de decir, de hablar, de enfocarse, es que dice, si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. ¿Cómo es que dice la 60? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es contado como pecado. Y estamos hablando en los planes. En los planes. Ahora, mi hermano, hoy en la Iglesia del Camino, ¿cómo estamos cumpliendo las decisiones de Dios en nuestra vida? ¿Sí las estamos incluyendo en nuestro paquete de decisiones para el próximo año? En resumen, para cumplir nuestras decisiones espirituales fallidas, las cuales hemos fallado. Primero, Dios está con los humildes, hemos visto. Segundo, Dios transforma nuestra manera de pensar. Tercero, Dios quiere que fijemos decisiones celestiales en nuestra vida. Cuarto, Dios cumple sus decisiones en su iglesia. Pero ahí está como impersonal. Entonces, permítame lo cambio un poquito. Para cumplir nuestras decisiones espirituales fallidas, el anterior decía que Dios está con los humildes. Entonces, ¿qué debemos ser? Vive humildemente ante tu Dios. Vive humildemente. Segundo, deja que Dios transforme tu manera de pensar. No es que Dios no quiera. No es que Dios no pueda. Pero si no nos acercamos a Él y nos dejamos influenciar por la palabra de Dios, esa manera de pensar nos va a cambiar. Tercero, para cumplir nuestras decisiones espirituales fallidas,
Fija decisiones celestiales que agraden a tu Dios. Que le agraden a Dios. Y cuarto, para cumplir nuestras decisiones espirituales fallidas, tenga en cuenta que Dios cumple sus decisiones en usted, en la iglesia, pero en especial en usted. Dios no va a dejar de obrar en su vida, porque Dios es bueno con usted, hermano. Hermano, no se angustie por lo que va a venir. Planéelo lo mejor que pueda y ponga esos planes delante de Dios. Pero cuando los coloca dice: Señor, si usted me regala la vida, permítame que cumpla de estos planes lo que usted quiere, y lo que yo le he incluido que le agrade a usted, también ayúdame a vivirlo, Señor. Mis hermanos, deseo para ustedes que tengan un buen nuevo año, que el 2020 sea de bendición para ustedes, que Dios llene sus vidas muchas bendiciones de misericordia de Él, que traiga paz y amor y gratitud en sus corazones, para que esas decisiones espirituales que hemos tomado en algún momento y no hemos podido avanzar, la podamos hacer este nuevo año. Y la iglesia El Camino está para ayudarle, hermano, en lo que podamos hacer. Amén. ¿Me acompañan en oración? Oremos. Padre bueno, gracias, Señor, por su misericordia, por su amor, por su cuidado. Gracias, Señor, por cada año que nos regalas. Cada año, Señor, hay nuevos retos, hay nuevas cosas que nos ocupan, pero reconocemos que a veces esas ocupaciones en las cosas del reino no son tan relevantes o tan contundentes como quisiéramos de parte nuestra, Señor. Por eso te pedimos que en este nuevo año nos regales la oportunidad de tomar en serio, tomar decisiones que nos acerquen más a ti, Señor, a tu palabra, a nuestro buen Salvador, a nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, que si quieres que te sirvamos en algún área de nuestra congregación, Señor, pon ese sentir en nuestro corazón. Danos los tiempos, danos la alegría de poderte servir. Te damos gracias, Señor, por su palabra, y te pedimos, Señor, que en estos años que usted ha sido tan bueno con nosotros, nos permita seguir viendo su gloria este nuevo año, para la honra, alabanza y exaltación de su nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga. Vamos a cantarle a nuestro buen Dios. Qué bello es cantarle a Dios. Salmos y alabanzas. Todas las promesas de este himno maravilloso nos ha dado preciosas promesas, segunda de Pedro 1:4. Siempre en sus promesas confiaré.
Señor, benditas promesas del Señor. Vamos ahora por los diezmos y las ofrendas. Decirle al Señor lo grande y lo